Vamos a esperar un poquito que lleguen los compañeros. Ya por allá avisé a Julián. Ya van a estar por entrar. Listo, profe. Muy buenos días. Si quieren pueden ir ingresando aquí al curso de la semilla. Ya pues sí está cargado. La semana pasada pues no la teníamos, pero ya esta semana ya está. Bueno, vamos a tomar la asistencia. Para allá. Listo. Allá. David. David Steve Cantor. David Steven Cantor no está en el listado. David Steven Cantor, listo. Diego Andrés Albarracín. Diego Gendry. ¿Gendry es Gendry o Gendry? Es Henry. Gendry. Buenos días. Ah, buenos días. Gordillo. Cárdenas.
Kevin, Stewart Cárdenas. Buenos días, profe. No aparece en la lista. Listo, para Kevin. Cárdenas. Luis Fernando Trujillo. Wilmer. Creo que no hay más. Bueno, no han llegado los otros. De todas maneras, les agradezco, les avisen a los que faltan. Elena Rueda. Elena Patricia. Listo. Julián Esteban Gamboa. Julián Esteban Gamboa, listo. Listo. Bueno, muchachos, pues... Profe, qué pena. Yo también estoy aquí en la clase. ¿Cuál es tu César nombre? Peña. César Peña, listo, César. Muchas gracias. Bueno, chicos, de todo, pues darle la bienvenida al curso. Pues ya la semana pasada no habíamos visto el día, creo que el día jueves fue que tuvimos. El miércoles, profe. El día miércoles, sí, perdón. Y pues ya estuvimos tratando algunos temas. Ese día, pues, establecimos los lineamientos de clase, vimos la estructura curricular, estuvimos mirando este documento acerca de la arquitectura de software, como una disciplina, ¿no?, de ingeniería para el desarrollo ágil de aplicaciones de software. Y pues es una asignatura que va muy de la mano de lo que es también los patrones de diseño, que pues es una metodología para lo que es la fase de análisis y diseño del ciclo de vida del software, en la cual nosotros podemos aplicar pues el principio de reutilización o reusabilidad de código fuente. Decíamos que pues los patrones de diseño lo utilizaban mucho a nivel de programación, de lo que son los objetos. Cuando trabajamos con la programación orientada a los objetos, que más o menos hay 20 y tantos patrones de diseño, pero que la arquitectura de software estaba por un nivel mucho más alto a lo que es el patronaje de diseño. ¿Okay? De todas maneras, pues hoy también vamos a ver algo de metodologías ágiles de desarrollo, vamos a ver algo de lo que son los patrones de diseño, porque pues estamos en la fase inicial de nuestro curso, y pues la idea es entonces ir sentando pues como las bases de esta disciplina para poderlas aplicar, digamos, a lo que es la parte de desarrollo de software, que pues va a ser el fuerte de ustedes como ingenieros de sistemas, ¿no? Un buen ingeniero de software pues es aquel que sabe analizar, diseñar, modelar una aplicación, toda una arquitectura, para poder entender el funcionamiento general de las cosas, ¿no? De lo que son las aplicaciones. Bueno, entonces, ya pues como les acabo de mencionar, el curso, la plataforma ya está montada acá en La Semilla, y pues vemos que el curso empieza con todo lo que son las metodologías ágiles de desarrollo.
Entonces hoy vamos a terminar de explicar el documento que veníamos trabajando en la clase pasada y luego entonces vamos a echarle un vistazo al contenido de la semana 1 y ya pues también empezar a abordar el contenido de la semana 2. Teniendo en cuenta que la semana pasada solo tuvimos una sesión, pues hoy vamos a tratar de terminar lo de la semana 1 y pasar a nuestra semana 2. Estoy mirando a ver si de pronto en esta semana les puedo dejar alguna actividad de biblioteca para que la desarrollen. Pero eso sería pronto para la segunda sesión, o yo les estaría avisando cuando ya tenga la actividad de biblioteca lista para que hagan la consulta que tienen que hacer. Bueno, entonces vamos a empezar mirando el documento. A ver, ¿qué nos dice eso? Bueno, para la arquitectura de software hay unas reglas que están, digamos, estructuradas. Nos dice que la arquitectura debe tener bien claro los módulos que, digamos, se van a desarrollar en un sistema de información, ¿sí? Entonces, nosotros siempre miramos una aplicación y miramos que dentro de ella pueden haber varios subsistemas. Por ejemplo, una aplicación, tomemos una empresa XYZ y sabemos que esas empresas pues siempre tendrán un software o un macrosistema que con diferentes funcionalidades. Por decir algo, si es una empresa, a ver, tomemos a ver una multinacional, digamos, lo que son los supermercados Easy, por ejemplo. Ellos tendrán un software y ese software pues tendrá unos módulos. Digamos, tendrán un software que hace la parte de la facturación, otro software que hace la parte, digamos, de inventario, otro componente de software o otro módulo que hace la parte, digamos, contable, otro módulo que hace la parte de la nómina, y así sucesivamente, pues habrá muchos componentes. Entre ellos, pues también puede estar, digamos, los clientes, un módulo que gestiona toda la información de proveedores, que son los que abastecen el negocio con sus diferentes marcas, productos, para que finalmente pues la organización o la compañía pueda vender productos o servicios a clientes, ¿no? Entonces, eso tiene como tal una arquitectura, y esa arquitectura es basada en componentes, que es algo que está muy de moda hoy en día. Yo les decía en la clase pasada que el software, diseñar software para un arquitecto, para un analista de sistema, es como diseñar dispositivos en la parte electrónica, es como diseñar circuitos integrados o tarjetas, puesto que esto está diseñado o dividido en componentes. Un dispositivo, una tarjeta, en la parte electrónica les mostraba esta gráfica y mostrándoles como una board de una PC, y vemos que la board pues está dividida en secciones o en áreas. Les decía, mire, un software pues tiene una área que es la parte de conectividad, donde están los puertos, y así lo mismo es el software. Hoy en día se modela el software como se trabaja en ingeniería electrónica, porque pues todas las arquitecturas hoy en día son basadas en componentes. Asimismo, habrán otras partes de la seguridad, y aquí nos muestran, bueno, en la parte de seguridad están lo que son los firewalls, que son los cortafuegos, y que tienen, digamos, una cobertura en Internet. Asimismo, pues hay otras partes que se dedican a la administración de lo que son las salidas de información, y aquí lo muestran como la parte
que controla, digamos, todo el área de impresiones, y lo hacen parecer como la estructura de una máquina, de un ordenador, ¿sí? Pues así se hace el software hoy en día, y cada componente pues tendrá unas funcionalidades específicas, ¿ya? Entonces, es como para que vayan entendiendo el por qué ese enfoque a la hora de desarrollar el software, ¿no? Eso hace que el software pues sea mucho más recursivo, que sea mucho más organizado, que sea mucho más estructurado, ¿sí? Eso da un sinnúmero de ventajas, ¿ya? En caso tal de que digamos falle un componente, pues es más fácil retirarlo de la estructura general del sistema, hacer las reparaciones que sean necesarias, las modificaciones y volverlo a integrar a lo que es el macrosistema, ¿sí? Entonces, hay mucha digamos, facilidad en estas técnicas de elaboración de software, ¿ya? Y pues en eso se ha ido evolucionando bastante. Antiguamente, pues, inicialmente, hace 50 años, pues por lo general, el programador de software era quien hacía todo. Pero hoy en día ya hay unos nuevos roles, como el analista de sistemas, y se separó, digamos, ese tipo de, de ocupación en otros ramos muy importantes. Entonces, hoy en día ya existe el analista de sistemas, que es una persona que interviene en las fases iniciales de un proyecto, específicamente en la fase de requerimiento, en la fase de análisis, en la fase de diseño. Ustedes en ingeniería de software pues tienen que tener muy claro lo que es el ciclo de vida del software y entender quiénes participan en cada una de esas fases. Eso es algo, digamos, muy, muy inherente a lo que es, digamos, a las metodologías de desarrollo de software, ¿no? Saber que un proyecto, para que sea estructurado, tiene que cumplir con lo que dice el ciclo de vida del software, ¿no? Entonces, que partimos de un modelo, de una fase, una etapa de requisitos, luego tenemos una fase de análisis, una fase de diseño, de codificación, de pruebas y una fase de implantación, ¿sí? Y una fase de mantenimiento. Aquí lo podemos ya ver el ciclo de vida más ampliado, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes sepan quiénes participan en cada una de estas fases del desarrollo de software basado en el esquema que nos plantea ingeniería de software, ¿no? En la fase de requerimientos, ¿quién interviene? En la fase de requerimientos intervienen lo que son, digamos, las personas que levantan información de un sistema, las personas que son expertas en hacer encuestas, en hacer requerimientos, en hacer entrevistas. Se aplica a lo que llaman técnicas de recolección de datos. Y se hace, digamos, una tabulación y una graficación de esa información para poder obtener las necesidades del cliente o las especificidades del negocio y poder empezar a modelar un software o una arquitectura, ¿sí? En esa parte de levantamiento de información, pues no va a estar propiamente el analista de sistemas, puede que sí, pero en las empresas ya grandes, estructuradas, hay gente que se dedica solo a hacer encuestas y recogen la información y la tabulan. ¿Y qué hace luego el analista de sistemas? Pues hacer un informe de análisis, empezar a elaborar unos diagramas, elaborar una ERS, que es un documento de especificación de requerimientos de software, y empezar a utilizar lo que es el UML. Entonces aquí pues no está la fase de análisis, porque la fase de análisis la incluyen dentro de la misma fase de requerimientos, ¿ya? Para levantar un requerimiento, pues hay formatos y hay una serie de cosas. En la fase de requerimientos, el analista del sistema aplica estándares de calidad,
internacionales, para darle, digamos, una mayor calidad a esa tarea de levantamiento de requerimientos. Y EEE 830, por ejemplo, es utilizada para construir requerimientos funcionales. ISO y EC 9196 la utilizan para lo que es la parte de requerimientos no funcionales. Y yo quisiera, pues, de pronto aclararle un poco más eso, ¿no? Aquí les voy a colocar en el chat algo de normatividad, y bueno, que pues usted le eche una miradita, ¿no? Pues, si hablamos de obtener requerimientos funcionales, podemos aplicar IEEE 830. En Internet encuentran mucha información de esa norma. Si son requerimientos funcionales, podemos utilizar ISO y EC 9196. ¿Cuál es la diferencia entre un requerimiento funcional y un requerimiento no funcional? O sea, el desarrollo de software se divide en dos modelos: el modelo funcional y el modelo no funcional. Dentro del modelo funcional, el analista de sistemas o el arquitecto de software, él empieza, digamos, a modelar una estructura basada en diagramas y todo este tipo de cosas que permitan describir cada uno de los módulos básicos de una aplicación. El modelo funcional son los módulos, por ejemplo, una facturación, un sistema de gestión de usuarios, el que maneja pues todo lo que tiene que ver con las cuentas, la autenticación de cada uno de sus usuarios. Podemos tener, digamos, un módulo de pedidos, o el módulo inventario. Son módulos esenciales o primarios para el sistema. Eso es el modelo funcional. Ustedes siempre le van a pedir que el sistema cumpla inicialmente con lo básico. Cuando usted desarrolla un software o una plataforma en una factoría de software, lo primero que se elabora es el modelo funcional, ¿no? Sin embargo, una vez está terminado ese modelo funcional, entonces se procede con lo que es no funcional. Dentro de lo no funcional podemos incluir todo lo que es secundario para un software. Por ejemplo, los temas de seguridad, el tema, digamos, de rendimiento, los tiempos de respuesta. Cuando la aplicación realiza consultas a una base de datos, pues se tienen, digamos, como unos requisitos a cumplir. Y es que, digamos, una consulta no puede tardar más de 5 segundos. Se debe consultar la base de datos, pero no se debe superar ese intervalo de tiempo, porque entonces ya la aplicación pues tendría que ser modificada y ser optimizada, porque a nivel de que aumentan, digamos, la cantidad de usuarios conectados, asimismo va disminuyendo, digamos, el rendimiento. Entonces, se tienen en cuenta aspectos, por ejemplo, también de atractividad del software, que las interfaces gráficas de usuario, que las páginas web, que los formularios, que todo esto sea algo ameno para el usuario, todo lo que es la decoración, la maquetación de la aplicación, está dentro del modelo no funcional. Aspectos secundarios que usted debe cumplir cuando diseña pues un programa, ¿cierto? Temas de mantenibilidad entran en la parte de requerimientos no funcionales. Entonces, bueno, si usted quiere que el software sea fácil de modificar, que el software sea altamente versionable, y esto pues son cuestiones que son consideradas en lo que es el modelo de la ISO 9196. Esta norma nos va a enseñar cómo deducir y aplicar todo este tema de la no funcionalidad, ¿sí? Y muchas cuestiones más
no funcionales que van a darle, digamos, un realce a la aplicación, pero que no dejan de ser aspectos secundarios de un sistema. Entonces, siempre que usted construya software, debe saber que usted tiene que elaborar el modelo funcional y el modelo no funcional. ¿Listo? Y pues esto lo conoce muy bien un analista de sistemas, un arquitecto en la parte de software, quien es el que diseña los planos de la aplicación, ¿sí? Y pues llevan también una responsabilidad muy grande como analistas, como arquitectos, porque ellos son los que construyen la parte estructural de un software, son los que hacen todo lo que tiene que ver con el modelamiento, y eso no puede quedar mal, no pueden levantar requerimientos que sean falsos o que no sean, digamos, que no sean, digamos, requerimientos que representen la lógica del negocio, porque todo este trabajo de estructuración, de todo este trabajo dependen lo que son los implementadores de software, los desarrolladores. Si hay un requerimiento mal levantado y el equipo de desarrollo empieza a trabajar en ese requerimiento, pues ¿de quién es la culpa? De los que modelaron el sistema. Entonces eso es como el que está construyendo una edificación. El arquitecto tiene que construir los planos bien, los ingenieros civiles tienen que hacer un estudio de esa construcción, porque si no, el edificio se puede derrumbar, ¿sí? Lo que son los maestros de construcción, pues ellos van a hacer lo que esté, digamos, en un plano, y van a utilizar materiales y una serie de cosas que fueron definidas ya por estos señores que modelan el sistema. Entonces, lo mismo puede pasar en el software. Cuando usted está modelando el sistema, tiene que tener mucho cuidado en lo que va a realizar. ¿Ya? Entonces, es una responsabilidad bastante grande, porque ellos son los que arman los cimientos de una aplicación. Bueno, entonces, como le iba diciendo, una vez entendido qué son requerimientos, qué es el documento de la ARS, quién lo levanta, quién lo construye, los analistas de sistema. Entonces se pasa a la fase de diseño para, digamos, tener que evitar que esa documentación y esos diagramas tengan fallas de diseño. Entonces, lo que se hace es un refinamiento en la fase de diseño de toda esa información recopilada en una fase de análisis de requerimientos. Y aquí, pues, prácticamente aquí termina la tarea del analista de sistemas. Y, bueno, una vez, pues, se tiene aquí un informe técnico del diseño, con todos sus diagramas, con todos sus requisitos de esta información, les pasa al programador de software, o al implementador, o al equipo encargado de hacer la parte de codificación del software. Y pues estos equipos de programadores tendrán que también ir ejecutando pruebas a ese software de manera, digamos, paralela. Tendrán que ir realizando también pruebas, pero pues también se sabe que en esta parte de pruebas hay gente especializada. Así como en cada una de las fases intervienen ciertos roles, en la fase de pruebas hoy en día existen unos ingenieros que le llaman los testers o los probadores de software, que son ingenieros dedicados exclusivamente a esto y que pues se llevan técnicas muy estructuradas también. Se habla de que hay un plan de pruebas, que son muchas las pruebas que se le pueden hacer a un software, y ustedes, si miran en internet, hay cantidades de pruebas que podemos hacer, que pruebas, digamos, de aislamiento de módulos, cuando se necesita sacar un módulo de la aplicación, aislarlo, después pruebas de integración, volverlo a integrar al sistema, pruebas de aceptación, pruebas piloto, que pruebas, digamos, pruebas de humo, que pruebas unitarias, que bueno, pues es amplio aquí
la cantidad de tareas que se pueden llevar a cabo. Y pues, como les digo, existen los proveedores de software que sirven como apoyo a los equipos de desarrollo para ir perfeccionando el software hasta dejarlo sin fallas. Aunque un software no se puede decir que sea perfecto. Ustedes han oído que en el mercado pues existen, digamos, siempre se lanzan versiones beta del software, ¿no? Pero que no es bueno utilizar software beta porque pues traen muchas falencias. El software que está nuevo es un software, por lo general es software defectuoso y que está supeditado a muchas mejoras. Siempre que uno descarga un software en internet o algo, uno trata de buscar un software que no sea la última versión, que es un software que ya esté, digamos, optimizado, porque el software que ha lanzado recién al mercado, pues trae muchos problemas, trae muchas fallas. Son inestables, en la mayoría de las veces presentan problemas de estabilidad, y pues a pesar de que se hacen pruebas y miles de cosas, siguen teniendo fallas. Por ejemplo, Microsoft, en la parte de soporte técnico, uno siempre ve que si sale un error en Windows, sale una ventanita que les dice que por favor le retroalimenten ese error digamos, a Microsoft para que los equipos de ellos detecten el error y lo mejoren, ¿sí? Entonces, eso es algo que hacen muchas empresas, ¿sí? Que si la aplicación falla, tienen un sistema que conecta la aplicación y retroalimenta a los equipos de desarrollo para hacer mejoras. O muchas veces le pagan a personas para que no necesariamente trabajan con Microsoft, y si encuentran la solución al error les pagan. Dicen, bueno, usted encontró un error y encontró la solución y Microsoft les paga, ¿sí? Entonces, siempre el software, por mucho que se perfeccione, siempre va a tener fallas, ¿sí? Entonces, una vez que el software está listo para, digamos, pasar a un entorno en producción, sabemos que hay dos entornos, ¿no? El entorno de desarrollo, que es cuando está en construcción, y cuando es terminado pasa a un entorno de producción. Entonces, una vez se tiene listo, pues se publica ese software, o se hace la implantación, y luego pasamos a una fase de soporte técnico y mantenimiento, ¿sí? Todos los fabricantes de software, pues, tienen que brindar un soporte al cliente para, digamos, que cuando hayan, digamos, inconvenientes en el manejo de la aplicación, pues haya un equipo de mantenimiento especializado, ¿sí? Y bueno, entonces, no es llegar y diseñar una solución a nivel informático y no darle, digamos, un mantenimiento o un soporte a esos clientes. Entonces, bueno, aquí pues habrá, digamos, también en la parte de mantenimiento técnicos, tecnólogos, o puede que algunos ingenieros se dediquen a esta parte del mantenimiento del software. Las empresas por lo general brindan diferentes tipos de soporte. Digamos lo que es soporte in situ. El soporte in situ es cuando la casa de desarrollo o la empresa de software envía a un ingeniero de sistemas o a unos ingenieros de sistemas al lugar donde fue instalado el software. Eso es un soporte in situ. Pero hoy en día también existen las mesas de servicios, ¿sí? Que trabajan de manera virtualizada, tienen una plataforma, tienen un sistema que permite a los clientes a través de internet decirle, oye, mira, la aplicación está fallando en tal cosa, el módulo, la base de datos, ¿será que nos pueden brindar ayuda? Y pues las mesas de servicios tienen
digamos, la posibilidad de que esos clientes puedan ser atendidos de manera remota a través de una plataforma que ellos tienen o de manera, digamos, presencial. Envían los ingenieros para que solucionen allá el problema que ellos tienen. Y firman pues un contrato de mantenimiento. Entonces, en la parte de soporte se firman contratos. Dicen, bueno, le damos soporte mensual o vamos a hacer mantenimiento de las aplicaciones cada 3 meses, cada 6 meses. Vamos a depurarles el sistema, vamos a optimizarlo. Eso es normal, que las empresas fabriquen un producto de software y también les brinden la asistencia técnica a sus clientes. Entonces, esto es el ciclo de vida del software. Aquí hemos visto entonces un esquema de lo que es el ciclo de vida y que el desarrollo de software se hace de manera escalonada. Este es el modelo en cascada, que fue una metodología de desarrollo que dio mucho éxito hace unos 50 años, pero que hoy en día esto ha sido sustituido por otras metodologías, como son las metodologías ágiles de desarrollo. Luego vamos a ver que en la semana 1 pues nos hablan del método iterativo, del método evolutivo, del método incremental para desarrollo de software. La metodología en cascada pues sí se utiliza hoy en día, pero pues allá hay unas metodologías que son mucho más eficientes. ¿Por qué hoy en día el método en cascada es un poco, digamos, inadecuado? Porque el método en cascada tiene una desventaja y es que usted, digamos, está en fase de requisitos, pero no puede pasar a fase de análisis hasta que todos los requisitos no sean obtenidos. Usted no puede pasar de fase de análisis a fase de diseño hasta que el 100% del análisis esté elaborado. Y lo mismo pasa en la parte de la codificación. Que si no tengo toda la parte de UML construida, si no tengo toda esa documentación de la fase de diseño, si no tengo establecidos patrones de diseño, todo este tipo de trabajo, no puedo pasar a fase de implementación o de codificación. Y bueno, las pruebas en el modelo en cascada se hacen después de que se ha terminado de elaborar el código fuente de la aplicación, ¿sí? Entonces el método en cascada tiene esa desventaja. Si usted, digamos, tenía que desarrollar un software en el que, digamos, los requisitos son muy cambiantes o hay mucha volatilidad a nivel de los requisitos, para poder hacer un cambio, usted tendría que esperar a que se termine todo el proyecto, ¿sí? Porque hacer un cambio en los requerimientos del sistema, pues tiene consecuencias de que se va a afectar toda la documentación levantada en las otras fases, ¿sí? Entonces, eso pasaba que este esquema era muy, no era flexible. Inclusive levantar requerimientos era algo complejo, porque se tenían que reunir prácticamente los propietarios del negocio, los gerentes, los administrativos, el personal operacional de la empresa, todos tenían que reunirse junto con los desarrolladores, los proveedores de software, y esas reuniones las hacían cada 2 meses, por ejemplo, y tenía que estar todo el mundo en esas reuniones. Así se manejaba hace 60 años, 50 años la parte de desarrollo. Así que si había que hacer una modificación, pues usted no podía ir a preguntar directamente al usuario qué era lo que necesitaba, sino que tenían que hacer una reunión y eso requería tiempo para reunir todo el personal, ¿sí? Que estaba implicado en el proyecto. Y hoy en día ha cambiado todo eso, ¿sí? Porque hoy en día existen otros métodos de desarrollo más flexibles, por ejemplo la metodología Scrum, la metodología XP o programación extrema, la metodología RUP, proceso unificado racional, y metodología Kanban, y una serie de métodos ágiles que
también tienen que cumplir con el ciclo de vida del software, ¿sí? Pero con la diferencia de que levantar requerimientos es más fácil, ¿sí? Por ejemplo, programación extrema, que es el método más utilizado, se usa cuando, por decir algo, se tienen proyectos en los cuales el tiempo es limitado. Usted le dicen, bueno, solo tengo 3 meses para hacer ese software o 6 meses, y eso que son muchos, 4 meses para hacer esta aplicación. Entonces, el gerente de software dice, bueno, pues apliquemos programación extrema, ¿sí? Porque la programación extrema nos va a permitir levantar requerimientos a diario. Yo no tengo necesidad de que para obtener un requerimiento tenga que llamar al gerente o al administrativo. Simplemente, mediante un sistema en línea o de forma presencial, yo puedo preguntarle, dirigirme al negocio, a la empresa y preguntarle al cliente, bueno, me faltó un requerimiento o tengo que modificar un requerimiento y puedo preguntarle directamente a los usuarios. El método en cascada no era así. El método en cascada requería de reuniones muy protocolarias y una serie de cosas que hacían difícil la obtención de requerimientos, ¿sí? Lo mismo pasa con la metodología Scrum. Entonces, a través de Scrum es más fácil levantar un requerimiento. Si tú estás en fase de diseño, en fase de implementación, es fácil devolverse a la fase de requisitos y cambiar esa documentación. Y el impacto es mínimo, ¿sí? Entonces, método en cascada sí se utiliza hoy en día, pero para proyectos pequeños, ¿sí? O proyectos en donde los requerimientos no son tan cambiantes, ¿ya? Hoy en día, el manifiesto ágil, que es un documento en el cual se establecen aquellas pautas para lo que es el desarrollo ágil. Entonces, nos enseña que las metodologías de desarrollo han ido evolucionando, ¿sí? Y empresas como IBM, empresas como Google, empresas como Microsoft, como Oracle, como Amazon, todas esas empresas, esos gigantes del desarrollo de software, pues están metidos en esa parte del mercado ágil, ¿sí? Y diseñan sus propias metodologías, las van perfeccionando, las van haciendo evolucionar, de tal manera que es muy flexible los esquemas hoy en día. Usted puede estar trabajando en fase de requisitos y puede estar trabajando en análisis, puede estar trabajando en diseño, puede estar de manera paralela haciendo codificación y haciendo pruebas. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra un paralelismo a nivel de las fases? Pues eso se logra de la siguiente manera. Si tú ya tienes un 10% de los requisitos del sistema, pues hombre, tú ya puedes ir haciendo ese 10% del análisis, o puedes ir haciendo ese 10% del diseño, y a la vez puedes ir haciendo el 10% de esa codificación que levantaste, ¿sí? De esos requisitos. O puede que en la fase de requisitos levantes la información de un módulo y ya puedes ir haciendo ese módulo, puedes irlo pasando a las otras fases, ¿sí? Entonces se va trabajando de manera incremental. ¿Qué quiere decir que la metodología sea incremental? Pues que se pueden ir haciendo entregas parciales de software. Tú le puedes entregar al cliente en un mes, por ejemplo, un módulo. Un componente del software puede ser implantado en un mes, ¿sí? Si el cliente te decía, no, tú le decías al cliente, no, en 8 meses le tengo el software. Pero bajo esta metodología usted puede ir haciendo entregas parciales. Dice, no, bueno, yo le voy a entregar en un mes tal módulo, tal componente, se lo voy a dejar listo, ¿sí? Porque las metodologías de desarrollo permiten hacerlo, ¿sí? Y así es como esto funciona. Entonces les digo que pues esas empresas poco a poco han ido creando sus propias metodologías
Antiguamente, pues la metodología en cascada a veces hacía que los proyectos se retardaran más, ¿sí? Que la entrega tardara un poco más, ¿sí? Entonces, ellos decían, bueno, en año y medio le vamos a entregar el macrosistema, pero resulta que habían requerimientos y tenían que cambiaban y tenían que volver a modificar desde el principio todo. Pues esto pues causaba molestias a los clientes, porque pues les decían, bueno, pero dijeron que año y medio, y ahora me dicen que se van a demorar más, ¿sí? Y a veces hasta problemas legales se presentaban, demandas y muchas situaciones, pero porque el método en cascada pues tenía esas desventajas. Y a raíz de todos esos inconvenientes, pues entonces tuvieron que diseñar otros métodos. Bueno, chicos, entonces, volviendo pues acá, ustedes ya entienden qué es un módulo de una aplicación. Entonces, las aplicaciones de software se dividen en módulos, ¿ya? Vamos a ver si encontramos algo aquí a nivel de módulos. Sí, exacto, bueno, entonces, aquí podemos ver un sistema de un ERP. Hoy en día, ustedes saben que los sistemas de información son los macrosistemas que utilizan las organizaciones, ¿no? Y que hay categorías de sistemas de información. Entonces, no sé si hayan oído hablar de lo que son los CRMs, de lo que es un CRM, es un sistema de administración de relaciones con los clientes, están los ERPs, que son sistemas digamos, de planeación de recursos empresariales, y que un sistema de ERP, un software para ERP, pues está dividido en módulos. Entonces, y cada módulo tiene una funcionalidad específica. Entonces, el ERP maneja, digamos, todo lo que es información de proyectos, la parte de producción, la parte de inventario, la parte de finanzas, el software de contabilidad, el subsistema de compras, el sistema de ventas, el sistema de recursos humanos. Estos son módulos que empresas de desarrollo grandes, suministran. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes fabrican este tipo de aplicaciones? Por ejemplo, en España hay una empresa que se llama SAP. Entonces, SAP, es una empresa española que se dedica a fabricar los ERP, los CRM, los sistemas de nómina, y que pues ya tienen internacionalizadas sus aplicaciones, las venden en muchos continentes. Son gigantes, digamos, elaborando sistemas de información. Asimismo, hay otros sistemas que son los CRMs. Pero lógico que fabricar un módulo de, de ese tamaño pues requiere de mucha programación. No, uno no puede decir que construir un ERP o un CRM sea algo fácil o algo que se pueda hacer en un mes. No, eso tiene mucha información, ¿sí? Entonces, SAP, por ejemplo, es una empresa dedicada a eso. Acá en Colombia creo que hay una que se llama, una empresa que compró unas empresas aquí en Colombia y compró unos módulos. Creo que es una empresa Softland. Hay competidores o sea, empresas españolas que le compiten a SAP también. Y un CRM, ellos lo tienen configurado, por ejemplo, de esta manera. Tienen un módulo de software que maneja toda la parte de marketing, otro que maneja toda la parte de clientes, la parte de finanzas, el módulo de la parte de planificación empresarial, el módulo de ventas. Entonces ahí pueden ver ustedes lo que es un sistema de administración de relaciones con el cliente, ¿ya? Y hay muchos más. Ya, tocaría mirar en ingeniería del software
todo lo que son las estructuras de los RP, los CRM, por ahí hay otro que es el KWS, ¿sí? Que es otro sistema muy grande y que brindan ciertas funcionalidades. Entonces los KWS son módulos del software que se dedican a lo que es la administración del conocimiento, de la experiencia. Entonces diseñar un software KWS es un software que va a permitir, digamos, almacenar información de proyectos anteriores de una organización. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque digamos, muchas veces se iba la gente de una organización, que era la gente experimentada, y no quedaba una base de datos con la información que ellos habían alcanzado durante muchos años, ¿sí? Entonces, toda esa experiencia que pueda tener un administrativo, que pueda tener un gerente, que pueda tener un empleado, hoy en día existe un software que permite almacenar toda esa experiencia que llaman los KWS. En caso de que ellos se vayan algún día de esa organización, pues va a quedar un registro de toda esa información para los futuros empleados de una organización. Toda la experiencia queda almacenada en esos sistemas KWS. Entonces, los sistemas de información, como pueden ver, están categorizados de acuerdo al nivel que maneje la organización. Aquí tenemos una estructura piramidal en la cual en un primer nivel está toda la parte transaccional del negocio y nos dicen que para la parte transaccional o la parte operativa existe un software que es el TPS, los sistemas transaccionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es un TPS? Un sistema de nómina, un sistema contable, un sistema de pedidos o de ventas, un sistema de inventario, hace parte de lo que son los TPS. Y aquí vemos en el siguiente nivel de la empresa que está otros sistemas que son los KWS y los sistemas OAS. En el nivel más alto, en el nivel de los gerentes, pues hay software especializado para ellos, ¿sí? Sistemas digamos, para la toma de decisiones. Y en el nivel superior, el nivel que está por encima de la gerencia, están unos sistemas llamados los ACE, ¿sí? Que son los sistemas de información basados en la experiencia y bueno, y una serie de cosas. Entonces hay software para cada nivel de la compañía, desde los propietarios del negocio, desde los ejecutivos, los gerentes, hasta el nivel más bajo, el nivel operacional, se puede diseñar software. Y es bueno que ustedes pues miren esa parte en libros de ingeniería, ¿no? Ingeniería de software. Entonces, bueno, el ACE, que el que está en la parte más alta, aquí nos dicen que el ACE es un sistema de información para ejecutivos, ¿sí? Y aquí pues nos dicen, hay una descripción de cada una de estas categorías, ¿ya? Y eso es lo que hace SAP, por ejemplo. Y eso es lo que hacen muchas empresas que se dedican al desarrollo de aplicaciones a gran escala, ¿sí? Tratar de diseñar software que cubra todas las áreas de un negocio. Software para atención al cliente, para gestionar recursos empresariales, etc. Bueno, esto pues es como un brochazo para que ustedes comprendan cómo se estructura una aplicación de software. Entonces el arquitecto de software pues es una persona que tiene que tener bien claro cuáles van a ser los módulos o componentes de una aplicación. Cada módulo debe tener bien definidas las interfaces que encapsula. Entonces hablábamos aquí de módulos. Entonces, tomemos el ejemplo del CRM. Entonces, este sistema CRM, aquí nos dicen, mire, el arquitecto de software tiene que saber muy bien
cuáles son las interfaces, porque estos sistemas están conectados. O sea, esos no son módulos aislados o componentes aislados, no. Esos módulos interconectan de alguna manera, tienen unas interfaces de conexión. Y el arquitecto tiene que conocer cuáles son esas interfaces, ¿ya? Cómo conecta un software con el otro, tiene que saberlo muy bien. Saber tener esquemas de conectividad a nivel de módulos que le permitan integrarlos, ¿ya? Aunque cada uno tiene una funcionalidad específica, un sistema genera salidas y tiene entradas, y esas salidas de un sistema pueden ser las entradas de otro sistema, y por eso es que todo está encadenado en un sistema de información, ¿ya? Entonces aquí lo importante es que ustedes aprendan a pensar como ingenieros de software, ¿listo? Nos dicen, bueno, las interfaces nos permiten aislar un módulo o un componente del macrosistema o del todo. De tal manera que cada módulo debe permitir, se puede desarrollar de manera independiente, ¿listo? Y después, una vez terminado y probado, pueda ser integrado a esa totalidad del sistema. Nos dice que la arquitectura que diseñe el ingeniero de software no debe depender de la versión del producto o de una herramienta comercial. Entonces, el arquitecto de software es una persona que modela la estructura de todas las estructuras, ¿sí? Y esa estructura, esa, digámoslo, supraestructura o macroestructura que diseña el arquitecto, él hace un modelamiento muy detallado, pero bajo esa arquitectura que van a trabajar los equipos de desarrollo del software, esa estructura basada en componentes, debe ser tan general que así surjan varias versiones de ese producto. La versión del producto o la arquitectura nunca dependerá de la versión que se genere. Puede que se generen 20 versiones del producto. Esas 20 versiones van a depender de una sola macroestructura, que es la que se diseña inicialmente, ¿ya? Es un framework, es un marco de trabajo muy generalizado que no va a depender de la versión del producto, ¿ya? Así se hagan modificaciones a la aplicación, siempre va a estar enmarcada dentro de esa estructura general, ¿ya? Porque entonces estaría mal. Digamos, si usted hace un cambio en el producto y eso le afecta la estructura general, pues hombre, está mal diseñada la arquitectura, ¿sí? ¿Qué tal que usted tuviera que diseñar un edificio? El arquitecto diseña un edificio y que después tengan que hacer una modificación en un piso y que esa modificación de ese piso requiera cambiar la estructura del edificio, pues estaría muy mal, ¿sí? Entonces, imagínate que el software tiene una estructura muy general, que es el edificio, y así hayan cambios internamente, eso no tiene por qué afectar la estética del edificio, ni el estilo, digamos, de la construcción, ¿sí? Si se construye una estructura desde el principio, tiene que quedar bien elaborada, ¿ya? Entonces tiene que tener un nivel de abstracción muy alto ese arquitecto, ¿ya? Para que sus productos no dependan de un versionamiento. Ahora, nos dicen que los módulos que se van a implementar se deben dividir de los módulos que consumen los datos. Entonces hay módulos que consumen datos y módulos que no. Entonces eso se debe tener bien claro. ¿Qué permite esto? Pues que cuando un dato se ha añadido al sistema, cuando hay una modificación en la estructura de los datos, pues no tenemos que modificar el módulo como tal. ¿Listo?
Entonces se separan los módulos de aquellos que consumen datos. ¿Listo? Y nos dicen que cada tarea, cada módulo, cada proceso debe estar documentado para que la modificación pueda hacerse de manera más fácil. ¿Listo? Pues yo les cuento que antiguamente los ingenieros de sistemas tenían una pésima cultura en las organizaciones, en especial los desarrolladores de software, porque no les gustaba documentar el sistema. ¿Por qué no lo hacían? Por temor a perder el empleo, ¿sí? Entonces, diseñaban una aplicación 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero no documentaban el software, ¿sí? Por temor a que llegara otro ingeniero y les quitara el trabajo, les quitara el empleo. Ustedes saben que a nivel de codificación uno tiene que comentarizar, ¿cierto? Poner comentarios en el código, bueno, todo este tipo de cosas. Cuando usted levanta diagramas de UML, diagramas de clases, de casos de uso, cuando usted levanta requerimientos, en cada una de las fases se debe documentar el sistema que se está elaborando. Y ellos no lo hacían precisamente por eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando ellos se iban de la empresa y venía otro ingeniero, pues no iba a entender lo que había dejado, ¿sí? O si necesitaban hacer modificaciones, pues les llevaba más tiempo modificar un software porque habían escrito un software hace 2 años y ya no se acordaban qué era lo que hacían esas rutinas de código, entonces no comentaban y eso era un problema. Hoy en día no, hoy en día usted va a trabajar como desarrollador de software y a usted le exigen que cumpla con unos estándares de documentación, ¿listo? Que cumpla con una serie de conceptos y de la programación, de convenciones y de estilos en la programación, porque el día que usted se vaya, usted tiene que dejar todo al día, tiene que dejar documentado, tiene que, bueno, etc. Bueno, nos dice que esta arquitectura que se diseñe en un sistema, debe cumplir con un conjunto de interacciones, con el fin de incrementar la confiabilidad, el mantenimiento y reducir los tiempos de desarrollo. ¿Listo? Bueno, aquí no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Por mi parte no, señor. Señor. Ok, vale, listo, chicos. Bueno, chicos, entonces, antes de continuar, yo les voy a recomendar algunos libros de ingeniería de software, que es bueno que ustedes los tengan al alcance. Pueda que ya algún instructor, algún docente les haya dado esta información, pero si no, hay libros de ingeniería de software muy importantes. Entonces, por ejemplo, está, le voy a dar unos autores. Entonces, busquen el libro de ingeniería del software de Roger Pressman. Hay otro libro que es el libro de Kendall y Kendall. Ellos son 2 hermanos, ¿sí? Pero es y ojalá que pues puedan descargar una de las últimas versiones del libro, porque creo que de Kendall y Kendall está como la 8ª edición. El libro de ingeniería del software de Ian Somerville. Ian Somerville. Hay otro librito por ahí. Es el de Alfred Weisenfeld, pero bueno, ese Weisenfeld tiene un libro que sacó como en el año 2000, y pues no lo volvió a versionar, pero pues sí sirve. Hay otro libro que se llama UML y patrones, ahí Larman, ahí lo dejo para que lo copien y lo busquen en internet. Escriben ahí en Google descargar esos libros y ahí les
ahí los encuentran, ahí en Google, ¿sí? Por ahora les recomiendo esos libros de ingeniería de software, ¿sí? Que son Biblias, son libros de 800 hojas, 600 hojas, son Biblias de ingeniería. Y ahí le explican todo lo que ustedes van a ver en estos 5 años, que tenga que ver con esa ingeniería, ahí está. Desde diferentes puntos de vista, diferentes autores. Cada uno maneja sus estilos, sus técnicas, sus métodos, pero todos llegan al mismo lugar. O sea, aunque ellos tienen diferentes enfoques, al final todo va encaminado hacia las mismas tareas de desarrollo de software, ¿sí? Es muy importante que conozcan esa bibliografía. Bueno, hay algo muy importante acá y es conocer el rol del arquitecto de software, ¿sí? En lo que yo he leído, en las organizaciones hay muchas personas que tienen este rol o este oficio, pero que no lo conocen muy bien, ¿sí? Muchos piensan que ser arquitecto de software es dedicarse a diseñar patrones de diseño, cuando en realidad no lo es, ¿sí? Y piensan, bueno, que ser arquitecto de software, por ejemplo, es algo que solo tendrá, digamos, cobertura a nivel de fase de análisis y diseño del ciclo de vida. Pero la labor del arquitecto de software está por encima de lo que es un analista de sistemas, de lo que es un programador, y que diseñar arquitecturas de software es algo que implica no solo fase de análisis y diseño, sino que va a cubrir prácticamente todas las fases del ciclo de vida, ¿sí? Él plantea un esquema general de su aplicación, pero no, lo que él diseñe no va a servir solo para fase de análisis y diseño. El arquitecto de software prácticamente está en todas las fases del ciclo de vida, ¿sí? Tiene tareas que cumplir en cada una de esas etapas, ¿sí? Pues el analista de sistemas, pues él solo está en fase de análisis y diseño, y por ahí de requisitos. Pero el arquitecto, él tiene que estar en todas las fases, ¿ya? Entonces tiene un mayor campo de acción, ¿ya? A nivel del ciclo de vida. Bueno, entonces nos dice que muchos entienden el concepto de arquitectura o lo asocian digamos, al término de construir y diseñar edificios, pero que en realidad la arquitectura va mucho más allá de lo que es construir ese edificio, ¿ya? Entonces nos dicen que este arquitecto pues es una persona que tiene que tener una comunicación certera y clara entre los demás integrantes que participan dentro del mismo. O sea, el arquitecto de software es una persona que tiene que tener unas competencias, unas habilidades, unas destrezas para poder darse a entender y comprender los equipos de trabajo que están involucrados en el proyecto. O sea, tiene que ser una persona con excelentes relaciones interpersonales, que pueda trabajar en grupos multidisciplinarios, ¿sí? No es solamente dedicarse a diseñar un modelo del sistema, sino que también tiene que saber trabajar con profesionales de diferentes ramas, ¿no? Entonces tiene que haber una idoneidad en esa persona, ¿no? No solo la parte técnica, sino también la parte humana, ¿cierto? Y aquí pues nos dan una definición de lo que es el arquitecto según la norma IEEE 1471. Recuerden que la IEEE significa
Instituto de Ingeniería, es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿no? Esta es una organización americana que surgió hace ya unas décadas, especialmente enfocada a la parte de la electrónica y la electricidad, pero que sus normas, sus avances han servido también para la ingeniería de sistemas. Y toda esa información ha sido adaptada a muchas ingenierías, ¿ya? Dicen que un arquitecto, según la norma IEEE, es la persona, equipo u organización responsable de construir la arquitectura de un sistema que se está llevando a cabo. Entonces nos dicen acá, ¿cuáles deben de ser esas características o competencias de un arquitecto de software? Entonces, es una persona que debe saber mucho de tecnologías. El arquitecto de software debe tener conocimiento de las TICs. Entonces, las TICs son las tecnologías de la información y la comunicación. Debe ser una persona con capacidad de liderazgo, con autoridad, lo cual implica pues que debe de tener capacidad de dirigir, ¿cierto? Aparte de que es excelente en la parte de modelamiento, debe ser una persona líder y con autoridad. Puede, digamos, tener conocimientos o tener características o habilidades en la parte de consultoría. Entonces, ¿qué es un consultor en la parte de ingeniero de sistemas? Pues una persona que sabe mucho de diferentes tecnologías, ¿sí? Debe saber, por ejemplo, qué es una arquitectura cliente-servidor, debe conocer, por ejemplo, el tema de redes, ¿sí? Todo el tema de infraestructura a nivel de hardware y software debe conocerlo, el tema de comunicaciones, debe saber de todo, prácticamente el arquitecto, porque si él plantea un diseño del sistema, ese diseño está ligado a unas tecnologías que él debe conocer muy bien. Si él va a montar una plataforma y dice, bueno, esta plataforma va a tener conectividad con tecnologías móviles, pues él debe saber, bueno, cómo funcionan las tecnologías de Android, de sistemas operativos iOS para lo que son sistemas móviles, y debe saber integrar todas esas tecnologías. Si la plataforma que va a diseñar va a tener conexión a servicios web o si va a utilizar microservicios, él debe saber conocer todas las tendencias tecnológicas que existan, que estén vigentes en un mercado, ¿sí? Porque su aplicación, sus diseños, tendrán que ser llevados a esas tecnologías, ¿sí? Es una persona que tiene que tener amplios conocimientos, digamos, en cómo migrar un sistema de una plataforma a otra plataforma, ¿ya? Entonces, como pueden ver, es una persona que en una empresa puede llegar a ganar mucho dinero, ¿sí? Porque tiene un pensamiento muy holístico, un pensamiento muy generalizado. Bueno, dice que pues debe tener un dominio completo sobre él mismo, ser un buen negociador de tecnologías, ¿cierto? Entonces, en el tema de adquisiciones tecnológicas o en el tema de negociación tecnológica, debe ser un experto, puesto que si él plantea una estructura para el proyecto, pues debe de, digamos, al propietario del negocio o a los gerentes de software, él debe de darles, digamos, luces de qué procesos de adquisición tecnológica requieran, ¿sí? Entonces,
es una persona con un nivel de idoneidad muy alto, ¿listo? Debe ser un visionario en la parte de negocios y también debe tener ciertas responsabilidades. Entonces, ¿qué responsabilidades puede tener un arquitecto? La arquitectura que brinde debe ser correcta, debe ser consistente, ¿no? Debe documentar esa arquitectura. O sea, la documentación no solamente la hace el programador de lo que está diseñando, sino también los analistas deben documentar. Todo el que trabaje esté involucrado en un proyecto debe documentar, incluyendo el arquitecto. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de brindar un soporte y dar una evolución al sistema, ¿sí? Si no está documentado, ¿cómo se va a dar un soporte técnico pertinente o adecuado? ¿Sí? Dentro de las responsabilidades también está en que todas las personas que hagan parte de ese proyecto estén utilizando la arquitectura que él ha diseñado y que todo esté funcionando de manera adecuada, ¿sí? No pueden haber personas del equipo de trabajo que no estén, digamos, ceñidos a esa arquitectura, trabajando en cosas diferentes. Todos deben obedecer esos lineamientos, ¿listo? Debe ser una persona que tenga la capacidad de atender cualquier inquietud, cualquier duda que tenga alguno de las personas que trabajan en el proyecto, ¿ya? Debe saber de herramientas a utilizar, herramientas de software, herramientas de hardware, para cada uno de los ambientes de desarrollo. También debe ser una persona con capacidad de resolver conflictos y de ayudar a generar acuerdos, ¿sí? Debe de procurar mantener una moral en el grupo y que esto, pues, abarque a todas las personas que están designadas para llevar a cabo esa arquitectura. O sea, nos están diciendo que el arquitecto debe de tener una capacidad de resolución de conflictos, ¿sí? Entonces, antiguamente se sufría mucho por eso en las empresas, porque no había casi cultura, organización, cultura en esta parte. Habían problemas de muchos tipos, problemas éticos, que llevaban muchas veces a que un proyecto no se llevara a cabo por las malas relaciones interpersonales. Entonces hoy en día, pues nosotros como ingenieros de sistemas debemos ser muy mediáticos, debemos de ser muy diplomáticos, y cuando surjan eventualidades debemos de saber resolver esos conflictos de forma ética, ¿no? Dentro de otras responsabilidades está el conocer y ayudar a implementar las metodologías, conocer a la perfección los requerimientos y las restricciones que pueda tener el sistema, alinearse con la visión de la organización. Bueno, y esto es muy importante, ¿no? Que el arquitecto, si él plantea unas metas, unos objetivos, esos objetivos deben estar alineados con los propósitos que pueda tener la organización, ¿sí? Debe de asesorar en lo que es la planificación y las estimaciones para el proyecto. Debe ser una persona con capacidad de establecer unos estándares y unas políticas de reusabilidad de componentes. Aquí hablamos que si se diseñan unos componentes, estos deben de ser reutilizables en futuros proyectos, ¿sí? Entonces, habían organizaciones anteriormente que diseñaban un proyecto, pero no guardaban nada de esta información y venía un nuevo proyecto y tenían que siempre empezarlo desde cero, ¿ya? Entonces, hoy en día
Por eso se habla del tema de reutilización o reusabilidad, ¿sí? Utilizar la experiencia ganada u obtenida en proyectos anteriores para nuevos proyectos, ¿ya? Y debe ser una persona que tenga una guía técnica clara y consistente, ¿sí? Debe ser una persona muy metódica, que tenga, digamos, un sistema de guías cada vez que vaya a llevar a cabo alguna tarea. ¿En qué fases participa? Nos dicen que en fase de análisis participa el arquitecto, en fase de desarrollo, en fase de documentación, en fase de mantenimiento o en fase de implantación, ¿no? Tipos de arquitecto, entonces el arquitecto empresarial, el arquitecto de soluciones, el arquitecto técnico, ¿sí? Ya hablamos un poco de esto, de que debe ser una persona experta en lo que es en el tema de selección de tecnologías, que debe saber de costos, de la parte de licenciamiento. En la parte de software se habla mucho del tema de licencias, debe saber hacer negociaciones con proveedores, tener estrategias a nivel de tecnologías, digamos, manejar el tema de compatibilidad a nivel de hardware, de software, el tema de interoperabilidad. Entonces, interoperabilidad es, por ejemplo, cuando mi base de datos tiene conexión a otras bases de datos de otras organizaciones, ¿ya? Manejar el tema de políticas de actualizaciones. Básicamente, aparte de ser un modelador de sistemas de información, pues también tiene que ser un consultor de tecnologías. Bueno, esto está muy interesante. Aquí nos van a hablar más adelante todo el tema de patrones de diseño. Yo creo que pues hoy no lo alcanzo ya a explicar. Pero sí quiero que le vayan echando una miradita, vayan leyendo lo que está en la semana 1 y lo que está en la semana 2. Entonces ya hablamos del tema de metodologías iterativas y metodologías ágiles en el desarrollo de software, ¿no? Decíamos que el método en cascada era muy anticuado y que a raíz de eso surgieron los métodos iterativos de desarrollo, que consisten, como vuelvo a decir, en diseñar software que permita hacer entregas parciales de software, ¿cierto? Eso es un método iterativo. Entonces, en el ciclo de vida, pues les decía eso, que se diseñaba un componente y se iban haciendo entregas periódicas, ¿sí? Hasta llegar al 100% del software, ¿cierto? Bajo un framework ágil, un marco de trabajo ágil, sea método Scrum, método, y los voy a colocar aquí para que ustedes lo investiguen, ¿sí? ¿Cuáles son las metodologías ágiles más utilizadas hoy en día? Pues aquí los coloco. Entonces, el más antiguo de todos es, bueno, es el método en cascada. Y a raíz de ese, entonces surgió metodología Scrum, metodología XP, que es la misma programación extrema, método Kanban, y pueden tomarle un pantallazo si quieren. Está la metodología UP, que es el proceso unificado. Está la RUP, que es la evolución de UP, que es el proceso unificado racional, y las pueden profundizar sobre eso en internet. Está el método Crystal Clear. Hay un método que se llama el método Clean Room. Creo que el método, bueno, el Clean Room. Les voy a dar varias y ustedes la investigan. Bueno, entonces aquí está el otro que es BSDM.
es desarrollo de sistemas dinámicos. Está otra que es la metodología RAT, que es el desarrollo rápido de aplicaciones. Se considera que pues proyectos de 6 meses más o menos pueden aplicar estas metodologías de desarrollo. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, de la arquitectura del proyecto, asimismo se aplican ciertas metodologías de desarrollo. Puede que un proyecto de software que usted quiera para un cliente, usted dice, no, ese método no es bueno aplicarle Scrum, sino es más adecuado aplicar el método RAT, ¿sí? O para otra naturaleza de proyecto, usted dice, no, es mejor aplicar metodología RUP para ese proyecto, ¿sí? Eso deben de irlo teniendo claro. Entonces, hay muchas metodologías, hay otra que es FDD. FDD, esta es desarrollo basado en funciones. Son hartísimas. Hay otro que es el Lean, metodología Lean. Es una metodología de la empresa Toyota, o sea, no es propiamente, no fue creada propiamente para lo que es ingeniería de software, pero se aplica en ingeniería de software los conceptos de la metodología Lean. Hay otras metodologías, por ejemplo, como, hay una que llama Kanban, hay una que llama Scrumban, que esa es nueva, Scrumban, es la fusión de Scrum y Kanban. Bueno, pronto en la otra clase les profundizo más, porque en este momento no las recuerdo todas, pero las más utilizadas para desarrollo de software es XP, la más utilizada, y le sigue Scrum, ¿ya? ¿Quién define la metodología de desarrollo de software? La define el gerente de software o el director de proyectos de software. Dice bajo qué esquema, bajo qué metodología van a trabajar el proyecto, ¿ya? Y se define, puede ser en fase de análisis o en fase de requerimientos, ya se está definiendo cómo va a trabajar el equipo de trabajo. Las metodologías de desarrollo enseñan cómo levantar requerimientos, cuáles son las tareas de cada fase que se deben de llevar, por ejemplo, en análisis, las tareas de diseño, qué se debe entregar en cada una de las fases, ¿sí? Entonces, eso lo hace un gerente de software, un gerente de proyectos, ¿ya? Que por lo general es un PM, un profesional en administración de proyectos certificado, por ejemplo, por el PMI, que es un organismo internacional dedicado a expedir este tipo de certificaciones a lo que son los gerentes de software, ¿ya? Entonces, ya pues son las 8:35. Quiero que sigan investigando sobre las metodologías ágiles de desarrollo, el método iterativo, el método creciente o incremental, ¿sí? Entonces, acá pues hay una información de esas metodologías ágiles de desarrollo. Y ya pues en la semana 2 empezamos a ver, estamos hablando ya de lo que hemos mencionado, el concepto de arquitectura de software. ¿Qué es arquitectura de software? Ya lo dijimos. Acá pues hay un libro de arquitectura de software que ustedes pueden descargar. Básicamente pues es una introducción y ya es lo que hemos venido hablando. ¿Listo? Entonces, por el momento pues eso es todo, chicos. Espero que pues realicen la revisión de lo que está aquí en los materiales. No sé si tengan alguna pregunta que hacerme, chicos. No, señor. Listo, entonces nos veríamos el día miércoles para continuar con las explicaciones. Entonces queda pendiente lo de la actividad de biblioteca que está planeada. Si no la alcanzo a tener para el miércoles, pueda que en el fin de semana yo
a través del representante del grupo les deje la primera actividad, ¿listo? Entonces no sería más por el momento, chicos. Entonces agradecerles por su puntualidad, por su atención, y entonces nos veríamos en la próxima clase. Hasta luego, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Listo, muchachos. Entonces, que estén muy bien. Bueno, feliz día. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos.